en el capítulo 11 del libro del Génesis, porque ha sido la base de esta serie, El misterio de Babilonia. Yo les recomiendo a todos que busquen todas las demás o las conferencias anteriores. Creo que son 6 o 7 conferencias sobre esta serie, porque es una serie. Hagan de cuenta que van ustedes a la escuela. Si vas a aprender matemáticas y comienzas con la aritmética, la suma, las divisiones, raíz cuadrada, álgebra, cálculo diferencial, etcétera, etcétera. Vas a estudiar japonés, la A, la B, la C, etcétera, etcétera. Y en estas series, esta es la intención del Espíritu Santo en la Biblia, que vayamos recorriendo todas estas profecías y que vayamos armándonos en la mente un cuadro para descubrir en qué tipo o en qué parte del tiempo nos encontramos. Porque todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en los últimos, diríamos, 10 o 15 años, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, el surgimiento del transhumanismo, la inteligencia artificial, el globalismo, el Foro Económico Mundial, ahora la caída de Estados Unidos, el dólar se está precipitando aceleradamente, China, Rusia, Irán, Arabia Saudita uniéndose para poder contrarrestar ya que el dólar no sea el modelo para comprar los petrodólares. Todas estas circunstancias no son coincidencias. Cuando agarramos la invasión de Rusia, la pandemia, y todo está conectado a nuestro alrededor. No hay sucesos, en otras palabras, lo que les quiero decir, que sean coincidenciales o accidentales. Pues fue accidental que Rusia invadiera Ucrania. No, señor, está en la Biblia. En Ezequiel 38 lo hemos visto claramente en otras conferencias. Y ese es el propósito de que nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y Dios quiere que tengamos entendimiento de lo que está pasando para que no camines a oscuras en tu vida y podamos tener respuestas a nuestros hijos, a nuestros maestros, a los medios de comunicación, a los políticos, a los científicos y cualquier tipo de academia cultural o filosófica que podamos enfrentar, mostrarles claramente que es en la Biblia donde se encuentran las respuestas del mundo. Porque el mundo ha llegado a un punto donde los problemas que estamos enfrentando son más grandes que la capacidad intelectual que tenemos para resolverlos. ¿Durante cuántos años se adoró la ciencia como un dios? Y se comenzó a enseñar que veníamos de los animales con la teoría de la evolución y se consideró científico. Y la teoría de la evolución nunca fue científica, fue ciencia ficción. Fue un invento que hicieron. Jamás se demostró la mutación de una especie a otra especie. Nunca, jamás. Se descubre el ADN en 1954 y se precipita y se hunde la teoría de la evolución. Y ahora estamos en el siglo XXI y ginecólogos y médicos diciendo que hay más de 2 géneros. Dios mío santo. Ya no quiero decir Virgen de la Cachucha o Virgen de la Macarena. ¿Cómo es posible que podamos llegar a esa conceptualización que el hombre es hombre? ¿Por qué es hombre? Porque tiene el cromosoma Y, y la mujer es mujer porque tiene 2 cromosomas X. Se le preguntó a la Secretaria de Salud de Estados Unidos hace 3 o 4 semanas, ¿nos puede usted definir qué es una mujer? No supo contestar qué es una mujer. ¿Por qué? Porque tenía una influencia atrás, un peso del gobierno y de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas que están promulgando la pedofilia. ¿De qué? De que puede ser transgénero, puede ser bisexual, pansexual, homosexual, etcétera, etcétera. Y ya se comienza a distorsionar la misma genética y la misma biología. Y no hay más que perro y perra,
conejo y coneja, caballo y yegua, toro y vaca, hombre y mujer, sapo y rana. En las aves, en los peces, en los seres humanos, no hay más que dos sexos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto de tanta confusión? Por ignorar las Sagradas Escrituras, por confundirnos, por no oír a Dios y oír las noticias y lo que los pseudocientíficos nos quieren enseñar o manipular para controlar nuestra conducta y llegarnos a convencer que tú no eres lo que Dios te creó y que puedes tener otra identidad, violar tu genética y tu biología, hacerte una operación quirúrgica, cambiarte de sexo. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? El 70% de todos los que se han cambiado de sexo, escúchame muy bien y toma nota por el amor de Dios y consúltalo en el internet. El 70% de los transgéneros se quitan la vida, se suicidan. ¿Qué está pasando? O sea, entonces, ¿se puede uno cambiar o no se puede uno cambiar? ¿Puede uno violar las leyes de Dios? Dios me hizo hombre, Dios me hizo mujer. No, yo no quiero ser eso. Espérame tantito, es que no te dio Dios la opción de que tú escogieras el sexo. ¿Naciste macho o naciste mujer? Y cuando violamos esto, violamos y le decimos a Dios, te equivocaste. Y vamos en contra de un Dios creador y sustentador, que viene en ese momento Satanás y nos confunde y nos convence que no somos lo que Dios nos hizo. En Génesis 11 encontramos el primer intento bíblico. Voy a dar rapidísimo en 5 minutos un resumen de toda esta serie. Encontramos el primer intento masivo de la primera rebelión mundial contra Dios. En Génesis 11 se nos describe a la humanidad saliendo del diluvio universal, donde comenzaron a multiplicarse los hombres. Y Dios les dio una orden a Noé. En Génesis 9, Noé, dispérsense por toda la tierra, fructifiquen, no se queden en un solo lugar. Vayan por todos lados y poblen la tierra, fructifíquense y expandan completamente la familia por todo el mundo. Pasan algunos años y se levanta el primer rebelde de la historia o el primer prototipo del anticristo en las Sagradas Escrituras, llamado Nimrod. Génesis capítulo 10. Nimrod es el primer rebelde o prototipo del anticristo porque él es el líder que encabeza a toda esta humanidad a rebelarse contra Dios y a decirles, no nos vayamos a ningún otro lugar, concentrémonos en un solo gobierno y en una sola religión. Ya te comienza a oír el oído, ¿verdad? El primer intento del globalismo, que es donde se encuentra políticamente actualmente en el siglo XXI los gobiernos, el Foro Económico Mundial dirigido por Klaus Schwab, el alemán, para llevar al mundo a un gobierno global. O sea, vemos cómo todo esto viene desde hace más de 4.500 años, desde la Torre de Babel. Lo vamos a ver con más detalles más adelante. Pero todas estas ideas siempre ha sido la idea satánica de llevar al mundo a un solo gobierno, reunirnos, quitarle la soberanía a la nación, la soberanía a las naciones, constituir una élite, no de gobernantes, sino una élite de personas multimillonarias que son las que ya se encuentran ahorita en el poder en el siglo XXI, para que esta élite, este grupo, como los Illuminati, el Club de Bilderberg, el Club de Roma, que vamos a hablar más adelante, por todas estas sociedades secretas, etcétera, etcétera, puedan ellos y no los gobiernos dictar
a los gobernantes, al presidente de México, de Guatemala, de Italia, de España, de Rusia, etcétera, etcétera, lo que deben hacer y robarles a las naciones su identidad soberana o nacional. Entonces, vemos que el mundo está ahora cautivo. Los gobernantes ya no se pueden decir yo soy gobernante de esta nación, no es cierto. Están ahora ellos dependiendo de otras organizaciones no gubernamentales para poder implementar en el mundo entero, número uno, por la orden de las Naciones Unidas, síganme con cuidado, y por la orden de la Organización Mundial de la Salud, la ideología de género. Ahora en todas las escuelas públicas de Latinoamérica, en Europa, se tiene que enseñarle a los niños que se pueden masturbar, que no eres niño, puedes ser niña, que no eres niña, puedes ser niño, que pueden haber libertad para cambiarse de sexo. Y si no se les enseña la ideología de género, pierden el presupuesto mundial de los bancos mundiales. Entonces están los gobiernos sujetos ahora, vemos cómo están como metiéndolos a una cárcel, a todos los gobiernos. Arriba de ellos hay una élite ahorita que no son más, escúchame, no son más de 8 familias. No son más de 8 familias las que están ahorita dictando los protocolos y gobernando el mundo entero. Y la gente ni siquiera lo entiende. Y nosotros a través de la Biblia lo podemos ya comenzar a discernir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo va a terminar con un dictador que se llama el anticristo. Entonces, si el mundo se dirige bíblicamente a un gobierno mundial, este globalismo tenía que comenzar a implementarse y a pavimentar el camino para el surgimiento del futuro dictador mundial, el anticristo. Todo tiene lógica. Ahora todo tiene sentido común. Ahora entiendo qué está pasando en el mundo y por qué el globalismo y por qué esto y por qué el otro, por qué no están llevando. Los gobiernos se vuelven cada vez más totalitarios. Casi todo el socialismo está completamente envenenando al mundo entero para llevarlo al mismo punto y al mismo fin, donde nadie más que Satanás es el que se encuentra detrás de todo esto. Primera de Juan 5:19. El maligno controla el mundo entero. Entonces aquí en Génesis 11, Nimrod reúne al mundo, no nos vamos a expandir, vamos a levantar una torre, la torre de Babel. ¿Saben qué significa Babel? Confusión. Nunca con tanta tecnología, con tantos descubrimientos, con tanta disque pseudociencia, con tanta medicina, con tantos sistemas de gobierno que el mundo ha experimentado. El comunismo se experimentó en el siglo XX y fracasó. Ahora los gobernantes, ¿y ahora para dónde? ¿Monarquía? ¿Capitalismo? ¿Democracia? Nos vamos a desenterrar un sistema que se demostró que no funciona. Y se está volviendo a tratar de implementar porque el ser humano vive en Babel, confundido. Ya los médicos no saben qué es hombre, qué es mujer. ¿Cómo? Los médicos, los científicos ya han perdido la brújula al grado de confundir los sexos. ¿En qué mundo nos encontramos? ¿A dónde se ha llegado para que las Naciones Unidas este año dicten el protocolo de que se autoriza la pedofilia? Virgen Santísima del Socorro, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. La Organización de las Naciones Unidas diciendo que a un niño lo puedes tener relaciones sexuales con él, a un niño violarlo para destruir su psicología espiritual, física, mentalmente a una criatura inocente, autorizarlo. A ese punto llegamos. No te puedes quedar con nadie.
violaron a mi hijo. ¿Con quién me cago? Con nadie, porque es una orden. Ya no va a haber nadie que te responda porque violaron a tu hijo o violaron a tu hija o a mis nietos. ¿Qué mundo tan psicópata hemos llegado los seres humanos? Tal como la Biblia lo profetizó. La Torre de Babel entonces ha permanecido en el tiempo, y este es el objetivo de toda esta serie, como un símbolo, escucha muy bien, del ocultismo. La Biblia es un libro que nos corre las cortinas, es el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. Cuando venimos a la Biblia, Dios nos descorre el velo para que veamos, percibamos, entendamos con nuestra mente y nuestra limitada inteligencia y entendimiento, y al penetrar al mundo en el que Dios nos descubre, encontramos que existe una dimensión espiritual a nuestro alrededor que no podemos ver con los ojos físicos ni oír con los oídos físicos, pero que esto que nos rodea, que es el mundo invisible, es más real que el mundo visible. Dice Hebreos capítulo 11 que lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque fue creado antes que nosotros, el mundo de los ángeles y de los ángeles caídos. Entonces hay un mundo a nuestro alrededor invisible que oprime al mundo físico donde tú y yo estamos, y que está a nuestro alrededor y está infestado de espíritus que Jesucristo, tú lees los 4 evangelios, y Cristo, ¿qué hizo cuando vino al mundo? Se pasó 3 años sacando espíritus que le llamó demonios de las personas. Que estos demonios hablaban, estos demonios tenían conciencia, eran inteligentes, eran criaturas que a uno lo dejaron mudo, al otro sordo, al otro le produjeron ataques de epilepsia, a otro lo querían matar. Entonces nos descubre Jesucristo un mundo que es real y que nos quiere destruir, que quieren destruir nuestra mente, confundirnos, desviarnos del mensaje de la cruz, del amor de Dios por nosotros en esa cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, no te quedan más que 2 opciones: creer lo que dice el Dios o te condenas eternamente. Y puedes mascar chicle, te puedes burlar ahorita, te puedes reír, te puedes carcajear, puedes hacer lo que quieras, pero dice Dios, nos vemos en la hora de tu muerte. Y ahí me entregarás cuentas del mensaje que oíste y tu falta de arrepentimiento para venir a ese amor que en la cruz yo te quise dar, para que entendieras que Dios te ama, que Él quiere una vida diferente para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, pero que tú rehusaste por tu soberbia intelectual, por tu inmoralidad, porque preferiste las tinieblas a venir a la luz. La Torre de Babel ha permanecido como un símbolo del oculto, de lo que los hombres no pueden ver, y nosotros estamos tratando de ver todo este plan a través de toda la Biblia, y encontramos dentro de este proyecto, que fue ahora sí el prototipo de la verdadera intención de Satanás y de las intenciones que se encuentran detrás de la mayoría de los faraones, de los emperadores, de los césares, de los gobernantes, de los líderes políticos, de toda la historia, de las sociedades secretas. ¿Y cuál es realmente esta intención? Faraones, emperadores, césares, gobernantes, líderes políticos, dictadores, todos han soñado y todos han buscado la misma idea: ser dioses. ¿Ves la historia de los césares romanos? Mandaron que los adoraran como dioses. Los faraones, que los adoraran como dioses.
Hitler, Stalin, Lenin, todos los que puedan subir, Saddam Hussein, todo Alejandro el Magno, todos los que han subido al pináculo, todos los conquistadores, Aníbal, Gengis Khan, todos los que han subido arriba, ya que están arriba, siempre buscan la adoración del pueblo. Presidentes, gobernantes, no es cierto que les importa el pueblo. Quieren el control, el dominio. Y si hay la oportunidad de que los reconozcan como dioses, se erigen como dioses. Y comenzamos por la confusión en que vivimos a creer que si tal candidato a la política o tal gobernador entra al puesto, va a solucionar los problemas del país. No hay un solo hombre, un solo candidato que sea el Mesías, más que Jesucristo. Todos los demás son hombres como tú y como yo, imperfectos como tú y como yo. No esperes que ningún líder, que ningún político nunca, jamás en la historia resuelva los problemas principalmente del siglo XXI. Oye, pero que si Trump viene, él no va a hacer nada ni va a cambiar nada. Y si quedan los demócratas, van a seguir de mal en peor, pero nadie va a cambiar. Hasta que Cristo regrese, los gobiernos no van a cambiar. Van a seguir haciendo lo que han hecho desde la Torre de Babel. Ahora, cuando observamos, por ejemplo, vean ustedes ahora las características de la Torre de Babel. No sé cuántos traen un billete de $1. Si traes un billete de $1 ahorita, observa que en el billete de $1 hay una pirámide y está partida con un ojo y dividida con la cúpula de la pirámide hasta arriba, en los billetes de $1. Ahora, en todos los billetes de $1, escuchen lo que está escrito en latín. Annuit coptis nubos ordo seclorum, que significa nuestro objetivo, un nuevo orden mundial. ¿Cuándo fue impreso el primer billete de $1? 1776, la independencia de los Estados Unidos. Ya hace 2 o 3 siglos comenzó el movimiento hacia el globalismo, a poder otra vez repetir lo que sucedió en la Torre de Babel. Además, no es coincidencia que tenga una forma de pirámide. Lo vamos a ver. ¿Será también coincidencia que la mayoría de las pirámides antiguas? Yo tengo un libro que se llama La caída de los ángeles caídos, se los recomiendo, donde hablo de todo esto. Todas las pirámides antiguas, escucha, la pirámide de Giza en Egipto, la de Teotihuacán, Quetzalcóatl, Chichén Itzá en México también, Machu Picchu en Perú, Stonehenge en Inglaterra, todos estos monumentos megalíticos se ha comprobado que fue imposible que los seres humanos los hayan construido. Y si no, buscan la serie en Discovery Channel, que no la hicieron cristianos, la hicieron arqueólogos, paleontólogos, que se llama Los Aliens, o sea, los alienígenas, donde esta serie demuestra científicamente, porque lo demuestran, que era imposible que las pirámides de Giza las hicieran los seres humanos, porque las pirámides de Giza y todas estas pirámides, absolutamente todas, están alineadas a los 4 ángulos de la Tierra y a las constelaciones cósmicas. ¿Quién les reveló a los mayas el calendario solar de 365 días, cuando los mayas hace 4,500 años no tenían computadora, no tenían telescopios, no tenían calculadoras? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron las pirámides de Giza para cortar piedras de 10, 15 toneladas como si fueran mantequilla? Ahora las nuevas sierras de esmeril y de diamante, ahí en la serie Discovery Channel lo ven todos ustedes, vienen los ingenieros y dicen, aquí tenemos la más moderna sierra que hay, no corta así ninguna piedra, que ni siquiera una servilleta, un pelo o una hoja de un papel puede entrar en medio. ¿Cómo pudieron traer esas piedras a Egipto cuando ni siquiera en Egipto hay piedras ni siquiera
de 30 kilos. ¿De dónde las trajeron? De 15, 20 toneladas y todas acomodadas perfectamente bien. El sistema de impermeabilización de las pirámides de Giza ha durado más de 4.500 años. Ni el sol, ni la lluvia, ni los vientos, ni la nieve han podido igualar los mejores sistemas de impermeabilización del siglo XX o XXI. ¿Quién pudo hacer estas cosas? El Machu Picchu, vas a Perú y ¿a quién se le ocurre hacer una zona, una civilización o una ciudad arriba de una montaña arrastrando piedras de 10, 15, 20 toneladas? O sea, la vamos a hacer abajo, ¿verdad? O sea, raya en contradecir la lógica y la razón. Y vemos en Machu Picchu todas las piedras igualmente ordenadas y acomodadas exactamente como las de Giza. Espérame tantito, por favor. En ese tiempo no había internet, no había Twitter. ¿Quién les dio el mismo plan? A los de Egipto, a los de Chichén Itzá, a los de Machu Picchu, a los dos de Inglaterra. ¿Cómo se pusieron de acuerdo sin tener comunicación? Para que todas tuvieran las mismas características. Tú vas a la pirámide de Chichén Itzá el 21 de marzo, en el equinoccio de la primavera, y se llena de alemanes, franceses, españoles, principalmente europeos, para presenciar un fenómeno en Yucatán. ¿Qué pasa? Exactamente a las 3 de la tarde, el 21 de marzo, en la pirámide de Chichén Itzá, sale el sol. Y la base de la pirámide, ¿será coincidencia que tenga la cabeza de una serpiente? Entra el sol y comienza a caer sobre la pirámide y comienza a verse una víbora que comienza así a dar vueltas hasta que llega y se embona con la cabeza de la serpiente, que es el primer cimiento de esta pirámide. ¿Coincidencia? Que siempre sea el símbolo de la serpiente o de un dragón. ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia que la Torre de Babel haya sido escogida como el símbolo de la Unión Europea? Son muchas coincidencias, ¿verdad? Pero no solo escogieron en la Unión Europea como símbolo, sino que también los líderes de la Unión Europea han declarado que han vencido el juicio de Dios, o sea, la confusión de lenguas, al proveer una voz para la gente y muchas lenguas. Es el dicho de la Unión Europea. Mientras que la torre, esto es interesantísimo, dice aquí en Génesis 11, en nuestro pasaje, que en el versículo 3, el material que usaron, esto es increíble, el material que usaron para construir la Torre de Babel fueron ladrillos. ¿Qué es un ladrillo? Ok, es algo fabricado por los seres humanos, ¿correcto? O sea, representaba la obra del ser humano. Y cuando Dios a Israel le da instrucciones para construir altares, les prohíbe usar ladrillos y les ordena usar piedras, porque las piedras fueron hechas por Dios. ¡Qué increíble! Qué cosa tan maravillosa que podemos ver! Dios requería piedras sin cortar, sin que el hombre interviniera para sus altares, porque representaban la misma iglesia. 1 Pedro capítulo 2. Todos nosotros somos piedras vivas. No somos ya hechos por los seres humanos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y como piedras vivas, Cristo es la principal piedra del ángulo. Nosotros formamos el edificio, que no es la Torre de Babel, es la iglesia. ¿Van uniendo los cabos? ¿Me van siguiendo? Cuídate que no te fundan los fusibles. Ahora, Nimrod, el líder que encabeza toda esta rebelión masiva, y el espíritu de Babilonia representan el ocultismo, o sea, todas las ciencias ocultas, la teosofía, Elena Blavatsky, la masonería, el club de Bilderberg, los Rosacruces,
los caballeros templarios, mencióname la sociedad secreta que tú quieras. Todas se caracterizan y todas tienen el principal común denominador, absolutamente todas, ¿verdad? Porque con esto en mente podemos entender de manera más clara que los vientos políticos actuales, como la propagación rapidísima del socialismo, impresionante que Estados Unidos, nadie se imaginó hace 5 años que acabaría en un gobierno socialista. Nadie se imaginó. El campeón de Estados Unidos de la democracia, del libre mercado, de todas las cosas y el representante del modelo para comprar el dólar, pudiera cambiar su gobierno a un gobierno socialista. El gobierno tratando de apoderarse de las empresas, tratando de gobernar al pueblo, empobrecer al pueblo, a los ricos hacerlos más ricos y cuando lleguen al punto de la riqueza, quitarles a los ricos sus propiedades, eliminar la clase media y finalmente para que quede ¿quién? Papá gobierno. Y ahora yo te voy a decir a tu hijo en California hace un mes. El gobierno de California acaba de dictaminar hace un mes, escucha esto, que a los 12 años un niño pierde la patria potestad. Tu hijo a los 12 años saliendo de la primaria o de la secundaria, si fue muy inteligente, le hizo antes, llega el gobierno y pueden agarrar a tu hijo y llevarlo a una escuela para enseñarle cómo masturbarse, la pedofilia y la ideología de género en California. Todos ustedes conocen a mi hermana Tere, es un poco mayor que yo. Ella es consejera, psicóloga, aquí ha dado conferencias. Se casó con un norteamericano, vivían en California hace 3 o 4 meses, más o menos. Vivían cerca de San Francisco. Pues llegaron huyendo de California aquí a Metepec. Ahora viven en Metepec, ahí cerca del Times Square, del centro comercial. Y le pregunto a su esposo, que se llama Kof, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es impresionante. En California tú ya no tienes garantías individuales. El gobierno es completamente de izquierda. Están imponiendo la ideología de género. Están quitando la patria potestad a los padres a los 12 años. Ahora el gobierno es el dueño de tus hijos y tú no eres dueño de ellos. Ahora los impuestos están más altos porque pagas el impuesto a tal, cosa que no lo pagas en Texas ni en Florida. Y ahorita la huida de California y de Nueva York hacia Florida y hacia Texas es impresionante. Impresionante, huyendo de California, el estado de la luz y del sol, que durante muchos años todo el mundo quería irse a vivir a California. Pues ahora es un infierno, es el peor estado con Nueva York en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una estampida en Nueva York de gente que no te imaginas. Y la mayor parte de esta información la bloquean, principalmente CNN, porque es la más grande cadena de televisión controlada por los globalistas. ¿Vas entendiendo algo? Hay tanto que, como dice Pablo, tanto que explicar y tan difícil de poder entender. Pero mi anhelo es ese, que podamos abrir los ojos. Ya debemos despertar. Ya deja de dormirte con las noticias, duérmete con la Biblia, levántate con la Biblia. Ama más a tu esposa, pasa más tiempo con tus hijos. Los muchachos jóvenes, varones, necesitan tiempo con su padre. Vete a jugar fútbol con tu hijo, vete a jugar boliche, vete al cine con él, vete a tomar café. Hijo, ¿cómo estás? Te amo, te quiero. El día que nuestros hijos confíen en nosotros y nos den sus secretos, ya la hicimos como padres. Porque nos ganamos su confianza y ellos saben que nosotros los oímos y confiamos en ellos. Y este es el propósito de la familia, que mantengamos la familia sobre todas las cosas. Ahora, la Babilonia se convierte entonces en el símbolo del poder religioso, político caído, implicado como un Nimrod. Ahora bien, si Babilonia representa la concentración de un gobierno bajo un solo
líder. Y no muchas naciones, sino concentrar en el mundo como ahorita un solo líder que va a ser el anticristo. ¿Por qué es tan importante la religión? ¿Por qué Babilonia no solamente se convirtió en el símbolo del ocultismo, de los poderes del mal, de la confusión de los gobiernos, sino también de las religiones? Simplemente porque es impresionante. Síganme con mucho cuidado lo que les voy a decir. Tú lee cualquier libro que quieras leer de cualquier psicólogo, psiquiatra, filósofo, científico, y todos mencionan el cristianismo y lo clasifican y lo colocan dentro de las religiones. ¿No es cierto? ¿Qué religión tienes? Te preguntan. ¿Es cristiano? Espérame tantito. El cristianismo no es una religión. Vean cuánta ignorancia. Si en esas tenemos, el comunismo es una religión y es ateo. El budismo es una religión y es atea. Entonces, ¿qué me quieres decir con religiones? Porque el concepto es, si eres religioso, tienes un Dios. Yo soy ateo, no tengo ninguna religión. Espérame tantito, el ateísmo es una religión y es la más estúpida de todas. Es la más irracional de todas las que existen. Es la manera más absurda de pensar de un ser humano. No existe Dios, ¿por qué? Porque yo soy Dios. No hay nadie fuera de mí que me pueda dictar mis mandamientos, ni mis reglas de conducta, ni mi código de ética. No, no hay Dios. Yo soy ateo. Sin significa sin Dios, sin alguien o sin un gobernante. El gobernante entonces soy yo. Entonces no eres ateo, tú eres Dios, cabeza de melón. Filosóficamente, el ateísmo es insostenible. Ha caído en una aberración irracional, como ustedes no se imaginan. ¿Pero por qué? Porque la gente no entiende ni siquiera qué es el ateísmo, ni qué es el comunismo, ni qué son las religiones. El cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con una persona que se llama Jesús. Y por tantas religiones, hinduismo, comunismo, judaísmo, zoroastrismo, islam, etcétera, etcétera, todas las religiones que existen son inventadas. ¿Quiénes son los líderes del Islam? Mahoma se casa con una niña de 10 años. Los hindúes, 6 millones de dioses. El judaísmo, crucifican a Jesucristo. El zoroastreísmo le da la edificación a un ser humano. Busca a los líderes de todas las religiones, hombres. Y Dios, en medio de esta confusión de cuál será esta religión o aquella religión, le dice a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan Juan capítulo 4? La pobre mujer llevaba 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Vivía en una confusión tremenda moral. Y era religiosa. Sí, pero 5 maridos, pero era religiosa, iba a misa el domingo. Y le dice a Jesucristo: mis padres me enseñaron que en esa religión, que en esa iglesia debo de adorar. Y ustedes dicen que en esa iglesia, Jesús, aquí está Jesús. ¿Cuál es entonces? Es la pregunta de la gente. Entonces, ¿cuál de las religiones es la verdadera? La respuesta es ninguna. Porque todas proceden de ¿quién? De seres humanos como tú y como yo. Dios tuvo que bajar en la persona de Jesucristo al mundo para darnos el mensaje que las religiones ninguna lleva a Dios, y que las personas que conozcan a su Hijo y después de conocer a su Hijo, es su Hijo quien, no la religión, su Hijo quien nos comunica, nos lleva y nos abre la puerta para tener comunión con su Padre. Mateo 11, 25 al 27. Nadie conoce al Hijo sino al Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, yo tengo 46 años de predicar el Evangelio, este mensaje. Estuve en el comunismo, estuve en el ateísmo, estuve buscando a Lobsang Rampa, el cordón de plata, en el budismo zen, busqué en tantas cosas como no se imaginan en mi vida. Y cuando mi hermano Alejandro me trae a la Biblia
y vengo a la Biblia e invito a Jesucristo, se me abre completamente el panorama y me doy cuenta que Jesús es el único que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no te vengo a traer ninguna religión, vengo a que tengas tu relación conmigo diario a través de este libro. Y la religión, tú puedes venir a esta iglesia e irte al infierno, puedes ser bautista e irte al infierno, ser católico e irte al infierno, ser musulmán o mormón e irte al infierno. No es la religión la que te salva, es Jesús. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida eterna. Tienes una religión y eres muy religioso y cumples. Y en la cuaresma no como carne, como puro pescado. Y fulano de tal, y me bautizo a los niños y me echan la agua bendita y camino por allá, o me voy de rodillas para tener, o tengo santos en mi casa. Todo eso es religión, todo eso es paganismo. A la luz de la Biblia, todo eso es inventado por nosotros. El día de los muertos le llevo flores a mi muertito y la India María mole a su muertito. Y tanto la India María como la que le lleva flores, las dos están igual de tontas, ¿verdad? Porque ni se va a despertar el muertito por el mole, ni se va a llevar las flores. Pero ¿por qué son tradiciones que hemos heredado por la ignorancia de nuestros padres, de nuestros abuelos? Pero llega el momento en que Dios se aparece en tu vida, se aparece Jesús, como lo está haciendo Dios tal vez en esta mañana en tu vida, diciéndote: yo soy el camino, la verdad y la vida, sígueme a mí. Y fue la respuesta de Jesús a la mujer samaritana: mujer, en verdad te digo, créeme a mí. No le creas a ninguna religión, créele a Jesús. Cree lo que dice Jesús en la Biblia y síguelo a él. Y vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Porque todo aquel que es de la verdad, le dijo Jesús a Pilato, oye mi voz. Y no solamente soy el camino, la verdad y la vida, soy la resurrección. Pregúntate, fue lo que me trajo a mí a Cristo. Examiné a Mahatma Gandhi, a Confucio, a Buda, a Mahoma, a todos los líderes que en mi vida estuve buscando quién, y nunca encontré a nadie que dijera: yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús dijo esas palabras, escúchame muy bien, cuando Jesús dijo esas palabras, para terminar, no hay más que dos opciones. Cuando un hombre dice: yo soy el camino, qué radicalismo. Cuando dice un hombre: yo soy la verdad, nada más, yo soy, no soy una verdad, soy la verdad. Y yo soy la vida, por mi vida tú has nacido, Armando. Ese hombre o fue el psicópata, paranoico, sociópata, esquizofrénico más grande que la historia ha conocido. Por hacerse a sí mismo Dios y atribuirse esas características, o él es lo que él dijo ser. Tú escoge. Y si él es lo que él dijo ser, tú necesitas a Jesucristo hoy mismo en tu corazón. Y las evidencias de que él fue lo que él dijo ser fue su resurrección entre los muertos. Cuando Jesús sale de la tumba, demuestra al mundo que él era enviado por el Padre y que venía, y que si tú tienes realmente el corazón del Padre, oyes su voz. Jesús les dijo a los que no creían en él: ustedes, ¿cómo es que no entienden mi lenguaje? ¿Saben por qué no lo entienden? Porque ustedes no tienen a Dios. Pero si tuvieran a Dios, entenderían mi lenguaje. Y cuando Cristo entra a tu vida, vas a comprender y vas a caer de rodillas y le vas a decir, como hizo Tomás cuando se le apareció Jesús y le dijo: pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi pecho. Y no seas incrédulo, solo y cree. Y Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Se hincó delante de él y lo comenzó a adorar. ¿No quisieras tú en esta tarde hacer lo mismo con la persona de Jesucristo? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por abrir nuestro entendimiento y nuestra limitada intelectualidad y comprensión de las cosas espirituales. Sabiendo que esta comprensión viene por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos las ha revelado. Y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, entre los que por el uso tienen ejercitado el discernimiento entre el bien y entre el mal.
Te damos gracias, Señor Dios Padre de Jesucristo, nuestro Salvador, por haberlo enviado al mundo hace 2000 años. ¿Quién es Él? Si no es Él, ¿quién es? ¿A quién otro iremos?, le contestó Pedro cuando Jesús vio que muchos le abandonaban. Y se dirigió a los discípulos y les dijo: ¿ustedes también me van a abandonar? Y le contestó Pedro: ¿y a quién más iremos, Señor? ¿Quién más nos ha dado palabras de vida eterna como tú? ¿Quién más abrió sus brazos en una cruz y nos dijo: los amo? ¿Quién más como oveja fue entregado al matadero en frente de sus trasquiladores sin abrir su boca para decirnos que nos amaba y que era a través de su muerte en esa cruz que podíamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna? Dile a Jesús en esta mañana si no has hecho un pacto con Él, si no tienes una relación con Él diaria, viva, orgánica, dinámica, real. Dile: Señor Jesús, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como creo que vives, en este instante te pido con todas las fuerzas de mi alma que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ahora sé que puedo vivir en paz, porque al morir sabré que estarás conmigo. Enviarás tus ángeles a llevarme a tu casa que has preparado para todos aquellos que creyeron en tu nombre y te siguieron mientras vivía. Bendito seas, Hijo de Dios. Amén. Qué libro, ¿verdad? Qué libro más maravilloso. Qué libro. ¿Saben por qué se llama la Santa Biblia? Porque la palabra santo significa separado, apartado. Entonces es el libro apartado, único en su clasificación y en su categoría de Dios. No existe otro más que la Biblia, inspirada por Dios. El Corán, inspirado por Mahoma, Mahatma Gandhi hizo sus escritos, Confucio sus escritos, etcétera, etcétera. Pero este libro es, y la palabra Biblia viene del biblos, que significa el libro de los libros. Yo tengo también un libro que se llama Evidencias de la Biblia, donde muestro evidencias históricas, genéticas, biológicas, científicas, matemáticas, físicas de la Biblia, para que te des cuenta que es un libro que sobrepasa a cualquier volumen de literatura de los billones que hay en las bibliotecas que se puedan comparar, ni siquiera comparar con los registros de hace más de 4500 años que dejó Dios establecida para que tú conozcas la verdad.